Hola de nuevo a todos. Hoy tenemos con nosotros a Bárbara Tobar, psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia, experta en gestión de la ansiedad y el estrés. Recientemente ha publicado su último libro, Mi mundo en calma, que es un manual fantástico para abordar la ansiedad y el estrés en niños y adolescentes, y que está ilustrado de una manera maravillosa por Cristina Picazo. Hola Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un placer, feliz de estar con vosotros. Y nosotros también de tenerte. Antes de meternos un poquito más en profundidad sobre el contenido del libro, explícanos un poquito de dónde surge la necesidad de escribir este manual. Bueno, realmente el libro empieza a crearse justamente en un momento en el que veíamos que los problemas de ansiedad, tanto en niños como en adolescentes, estaba creciendo, ¿no? Y queríamos dar nuestra aportación, nuestro granito de arena con técnicas, estrategias y recursos psicológicos que estuvieran como muy introducidos en actividades lúdicas, divertidas, para que podamos educar emocionalmente, por un lado a los niños y también a los padres, ¿no? Que nos parecía que son agentes muy importantes de este tipo de circunstancias como es la ansiedad infantil. ¿Tú crees que desde la pandemia o tras la pandemia se ha incrementado, por tu experiencia en consulta, que tú te dedicas a la clínica desde hace mucho tiempo, se ha incrementado el número de casos de jóvenes con este tipo de trastorno? Sin lugar a dudas ha aumentado muchísimo, ¿no? Los índices de ansiedad y de estrés en niños y en adolescentes. Si antes había 1 de cada 3 niños que podían tener o manifestar sintomatología de ansiedad, hoy en día, a raíz de la pandemia, se han duplicado y triplicado en algunos casos, ¿no? Por tanto, necesitábamos una herramienta que fuera fácil, de acceso sencillo y que los niños pudieran empezar a educarse y a entender mejor, cuál es la ansiedad o cómo se siente la ansiedad, y los papás también entendieran qué pueden hacer desde casa para ayudarles a través del juego a dominarla. Tú planteas en tu libro, ¿no?, como un recorrido que van haciendo los niños, un recorrido interior por diferentes planetas, en este caso 3 planetas, que son mente, cuerpo y acción. ¿De dónde parte este planteamiento, Bárbara? ¿Por qué este recorrido? Vale, buena pregunta, ¿no? Este recorrido nace de, digamos, la orientación cognitivo-conductual dentro de la psicología clínica, ¿no? Toda conducta humana está dividida en 3 grandes bloques: la parte cognitiva, la fisiológica y la motora. La parte cognitiva tiene que ver con la mente, y para poder acercarles en un lenguaje mucho más sencillo para los niños, decidimos llamarle planeta mente, ¿no? El planeta mente es el planeta de la fantasía, de los sueños, de los pensamientos, de los deseos, todo lo que nuestros hijos se cuentan y la forma en que interpretan su realidad, ¿no?, del día a día. Es verdad que cuando no tenemos una educación emocional muy profunda, pensamos que la forma en que nos contamos las cosas es la verdad, ¿no? Pero luego nos damos cuenta de que la forma en que interpretamos es una forma muy personal y muy subjetiva, y que esa forma de contarnos las cosas, si no nos es útil, oye, que se puede cambiar, que hay otras formas de contarnos las cosas que nos hacen más fuertes, más seguros, que incluso nos invitan a ser más valientes, ¿no? Y ese tipo de reflexiones es lo que intentamos trabajar a través de actividades y juegos en el planeta mente. Luego la parte fisiológica es planeta cuerpo. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando tengo ansiedad, ¿no? ¿Qué respuestas fisiológicas sentimos? Pues taquicardia, presión en el pecho, dificultad para respirar, me duele la tripa, me duele la cabeza. Son las quejas somáticas más frecuentes que los niños tienen cuando tienen ansiedad. A lo mejor antes de ir al cole, o antes de quedar con amigos, o en situaciones de dificultad para ellos, ¿no? Intentamos que ellos mismos entiendan cómo responde su cuerpo en planeta cuerpo, ¿no?, cuando tienen ansiedad, y técnicas de respiración, de relajación, de yoga, para que aprendan a cuidarlo y a darle la importancia que el cuerpo tiene, ¿no? Y finalmente el planeta acción tiene que ver con la parte conductual, ¿no? ¿Qué estrategias de acción tenemos para poder afrontar la ansiedad? Y eso tiene que ver con evitar, ¿no? Nunca mejor dicho, evitar, ¿no? Evitemos evitar, ¿no? Y aprendamos a habitar, ¿no? Que es bastante diferente, ¿no? Entonces, habitar, ¿qué significa? Aprender a tener un plan de acción, aprender a confiar en que tienes un plan, una estrategia, un método que te va a ayudar poquito a poco, pasito a paso, a ir afrontando tus miedos, ¿no? Entonces, ese planeta acción invita a los niños a ser un poquito más valientes, pero siempre desde su zona de aprendizaje, nunca llevándoles a una zona de pánico
o quedándose estancados en su zona de confort. Y esa yo creo que es una clave también muy importante, que la psicología siempre nos ha ayudado con ese tipo de técnicas cognitivo-conductuales a que, bueno, pues que nuestros niños tengan mejor calidad de vida. Claro, y aquí es donde planteas, ¿no?, como unas herramientas que me encantaron, como herramientas positivas que los niños pueden llevar en su mochilita, ¿no? Eso pues es. la valentía, Sí. la perseverancia, Eso es, eso todas esas herramientas positivas que tú nombras, ¿no? La calma, ¿qué papel juegan dentro de esta gestión emocional? Muchísima, ¿no? Yo creo que también el libro, claro, como es un viaje, ¿no?, al planeta mente, al planeta cuerpo, al planeta acción, al principio del libro proponemos que, queremos que el niño visualice, ¿no?, y que entienda. Eso para mí es como muy importante, ¿no? Uno de los objetivos importantes del libro, que el niño entienda su mundo interior. Entonces, al principio decimos que el niño ese viaje lo va a emprender con una mochila, ¿no? ¿Qué metes en la mochila? O sea, ¿qué necesitamos que metas en esa mochila para hacer este viaje, ¿no? Y ahí aparecen pues conceptos como la calma, la valentía, la motivación. Y ahí solamente el hecho de poder nombrar cosas que a lo mejor no están en el lenguaje cotidiano del niño, en sus conversaciones con los amigos o con la familia. Queremos que introducir conceptos, términos e ideas que le ayuden a entender que hay muchas más cosas de las que ellos piensan o han hablado que les pueden ayudar a afrontar sus retos, ¿no? A afrontar sus desafíos. ¿Crees, Bárbara, que en los últimos años en los coles, en diferentes instituciones, se va dando más importancia a esta inteligencia emocional, a esta educación emocional? Sí lo creo. Yo creo que estamos mucho más conscientes, ¿no?, de la importancia que la inteligencia emocional tiene. Yo recuerdo cuando era niña, ¿no?, en el colegio al que yo iba, vamos, o sea, no se hablaba absolutamente nada de inteligencia emocional, pero vamos, al contrario, ¿no? Es decir, o sea, si pasaba cualquier cosa, era como mejor me lo callo y luego llego a casa y me llevo un capón también, ¿no?, de casa, ¿no? No, yo creo que ha cambiado un montón desde entonces hasta hoy, ¿no? Todo el tema de la psicología y la inteligencia emocional. Pero también creo que hay un trabajo muy personal. Yo creo que tenemos que trabajar todos individualmente, ¿no? En el sentido de que los adultos tenemos que entender que la forma en la que trabajamos nuestras propias emociones, la forma en que nos entendemos a nosotros mismos, ya de por sí es un vehículo para poder tratar mejor los problemas emocionales que nos encontremos en el alumnado, en los niños, en los adolescentes. Un profesor o un papá que no tiene una buena inteligencia emocional o que no sabe gestionar adecuadamente sus emociones, es muy difícil que pueda ayudar también a otros niños a que lo hagan. Por tanto, yo creo que el trabajo personal, el saber escucharnos, el entendernos, el leer, el formarnos, son asignaturas pendientes porque hasta hace muy poquito esto no se daba en el cole. Entonces ahora tenemos a un montón de adultos que se están responsabilizando de una educación emocional en niños que nunca les han dado ninguna formación al respecto. Y a veces es ponerles demasiado peso sobre sus hombros. Entonces, si no nos han dado esas asignaturas, yo creo que tenemos que aprender a autoformarnos, ¿no? Para poder sentirnos más preparados de cara al manejo con niños y adolescentes. Porque el entorno juega un papel esencial, ¿vale?, en el aprendizaje. Esencial. Mira, cuando hablábamos del tema de la ansiedad, no siempre, pero hay un porcentaje muy elevado de niños que manifiestan ansiedad que tienen una mamá con ansiedad o tienen un papá con ansiedad o hay un ambiente en casa a lo mejor pues de más tensión o más preocupación. Tendemos los papás a pensar que las conversaciones que tenemos delante de los niños no calan en los niños, ¿no? Pero realmente los niños escuchan mucho más de lo que creemos, son mucho más intuitivos de lo que creemos, son muy sensitivos y enseguida son capaces de diferenciar cuando hay un ambiente de armonía, de calma y de confianza en casa y cuando no lo hay. Y esa es la parte que decía antes, ¿no? Es decir, si no tenemos una buena educación emocional y no somos conscientes de cómo manejamos nuestras emociones, es difícil que podamos luego ayudar a nuestros hijos a que las manejen bien, ¿no? Entonces es muy habitual encontrarte sintomatología ansiosa en niños que ya está en los papás, ¿no? Estilos educativos muy basados en la sobreprotección, en estar alerta, en la obsesividad, ¿no?, de las cosas que les pasan a sus hijos, en la dramatización de los conflictos, de las emociones negativas. Las emociones negativas, que no me gusta nada llamarlas así, porque yo creo que ya es una etiqueta, ¿no? Las emociones difíciles, ¿no?, llamémoslas, son parte de la vida, ¿no? Y yo creo que también tenemos que, como papás, que aprender a aceptarlas, a entenderlas y que mantengamos la calma cuando nuestros hijos viven tristeza o viven enfado o viven ansiedad. No pasa nada. O sea, y esa calma que tú tienes cuando tu hijo se siente un poquito más inestable emocionalmente, le va a dar mucha más confianza a él o a ella para poder entender
Bueno, si mamá y papá no se preocupan, se ocupan pero no se preocupan, es que no hay de qué preocuparse, ¿no? Totalmente. Y por último, que ya vamos a ir terminando, ¿qué señales de alarma que podamos tener los profes en coles, papás, que nos puedan indicar que nuestro niño, nuestro adolescente está con unos niveles de ansiedad ya importantes que se hace necesario ya no solo el control de la ansiedad o la gestión que podamos tener dentro del entorno educativo o dentro de la familia, sino consultar a un profesional? Mira, yo creo que, o sea, afortunadamente cada vez hay más niños que piden ayuda y que te mandan ir al psicólogo por propia voluntad. Eso nos lo pone súper fácil a los padres, ¿no? Yo, vamos, soy muy fan de eso porque creo que a veces a los papás nos cuesta escuchar la música de Tiburón, ¿no? Que se dice en psicología, ¿no? Cuando empieza a sonarte la música de Tiburón a todo volumen en las orejas, dices, uy, aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas para escuchar esa música de Tiburón, ¿no? Para mí, uno, por ejemplo, cuando tu hijo tiene dificultades para conciliar el sueño o para afrontar sus responsabilidades del día a día. Por ejemplo, hay niños que somatizan muchísimo con no querer ir al cole o que cada día por la mañana cuando tienen que ir al cole es que me duele la tripa, es que me duele la cabeza o no quieren entrar en la puerta. Cuando tú notas que, por ejemplo, a nivel social no está bien integrado o porque notas que no le invitan a los cumpleaños o que notas que nunca tiene planes para poder hacer cosas con otros amiguitos del cole. También para mí es muy indicador, por ejemplo, que se muerdan los puños, que se muerdan las camisetas, problemas en el control de esfínteres, dificultades para comunicarse o para hablar sobre sus sentimientos o expresarse con naturalidad. Yo creo que hay muchas señales que nos indican, ¿no?, que nuestros hijos no están pasando por un buen momento. Es cierto que, ¿qué hacemos los papás con esas señales? Yo creo que muchas veces los padres tendemos a ignorar esas señales porque pensamos que puede ser algo pasajero, queremos no darle mucha importancia. Yo creo que todavía a los padres nos cuesta mandar a nuestros hijos a un psicólogo o pedir ayuda psicológica porque nos asusta que tengan un problema. Y a veces intentamos ignorar todo eso para aparentar normalidad y parece que si lo ignoro suficiente tiempo esto va a desaparecer. Lo cierto es que tenemos que tener en cuenta que el 80% de los trastornos de salud mental aparecen antes de los 17 años. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y tan solo un 10% reciben atención psicológica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchísimas señales de que nuestra salud mental empieza a dar muestras de que necesita ayuda antes de esa edad, antes de los 17, y si nos ocupamos verdaderamente en llevarles a un profesional y eso se trabaja y se elimina, hay muchas más probabilidades de que en la vida adulta estas cosas se hayan curado, se hayan eliminado y tengamos una vida plena, ¿no? Pero yo le decía a los papás, hay que ser valientes, desmitificar el tema de la terapia. Es como ir al dermatólogo si tengo una reacción alérgica y simplemente se trata de ocuparnos, ¿no? No de preocuparnos. Bueno, como hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Exactamente. Un psicólogo de cabecera. Exactamente. También, que te Y permita... que no hay que ir igual que no hay que ir al dentista cuando ya no tienes prácticamente muela, ¿vale? No hay que ir al psicólogo cuando el niño ya realmente está sufriendo muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que ante las primeras señales no pasa nada. O sea, a veces a lo mejor con 2, 3, 4 sesiones, dependiendo del caso, es más que suficiente, ¿no? A veces simplemente necesitamos un lugar seguro donde poder hablar y compartir nuestras ideas, nuestras opiniones y ordenarlas. Lo que pasa es que cuando no lo hemos atendido durante mucho tiempo, lo que termina siendo simplemente una ligera llamada de atención se ha convertido en un problema, ¿no? Bueno, así evitamos además ser el primer país de Europa en consumo de ansiolíticos, que es impresionante. El primer país de Europa en consumo de ansiolíticos. Y yo creo que tiene mucho que ver con una sociedad que está basada en la inmediatez, que queremos resolverlo todo ya, y también con mucha falta de acceso muchas veces a un psicólogo a través de la sanidad pública. El médico de cabecera es el que termina, o incluso el pediatra, recetando pastillas para poder calmar o tapar la sintomatología, pero cuando anestesiamos a un niño, un adolescente o un adulto, nos tiene que quedar muy claro que no le estamos dando habilidades y que para poder superar un trastorno de ansiedad necesitamos habilidades. No dejar de sentir la emoción no es el enemigo. La emoción es la alerta, es la señal que nos está diciendo algo no está funcionando bien, no es el enemigo. Acallar la ansiedad no resuelve el conflicto. Lo único que hace es
bueno, pues autoengañarnos, ¿no? Bueno, pues vamos a ir ya terminando por nuestra parte, vamos a contribuir en esa gestión de la ansiedad. Gracias a tu manual también, Bárbara, vamos a ayudar a nuestros niños a transitar por esos planetas y acabar en un planeta de acción que, como tú dices en tu libro, ¿no?, es el planeta de los valientes, de los nuevos aprendizajes y de la superación de las dificultades. Sí, vivirlo con pasión y con ilusión, que yo creo que si el mundo externo es gigantesco y podemos viajar a millones de países, si viajamos hacia adentro ya es infinitamente más grande, ¿no? Conozcámoslo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Bárbara, y mucho éxito también con este precioso libro. Muchas gracias. Gracias.